En las clases pasadas ya hemos visto la descripción que hace Juan del trono, lo que significa cada figura que él está viendo. Y ahora vamos a continuar con esa descripción del trono. Ya hemos visto que hay dos expresiones características del trono. La primera es que es un Dios soberano, ¿no? Por la presencia de las joyas, y por la presencia del arco iris podemos decir que es un Dios misericordioso. Que ambas cosas siempre obran juntas. No solamente es un Dios soberano, sino que además es un Dios bueno que cumple sus pactos. Ahora vamos a ver otro aspecto de ese trono, que tiene que ver mucho con su santidad. Entonces vamos a leer ahí Apocalipsis 4, del 5 al 6. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Entonces vamos a ver un poquito qué otra figura está aquí mostrando Juan. Decía que en esta oportunidad el Señor va a mostrar un aspecto que es su santidad. ¿Ya? Esto de que salen, dice ahí, truenos y relámpagos. En realidad sabemos que es un solo fenómeno, ¿no? Sabemos que el fenómeno natural se llama rayo y que tiene dos aspectos. El sonido, la parte sonora, que comúnmente le llamamos trueno, y el otro aspecto o manifestación del rayo es el relámpago, que es la luz. Pues primero vemos el relámpago por el tema de la luz, que es muy rápida, y luego escuchamos el trueno, porque la velocidad del sonido es más lenta, ¿no? Pero es un solo evento. Entonces, en realidad en ese tiempo pues, Juan lo describe así como eventos separados, pero en realidad son rayos, ¿no? O sea que del trono de Dios salen rayos. Y eso no solamente va a aparecer aquí en Apocalipsis, ya en el Antiguo Testamento también aparecen. Si vamos a Éxodo 19, capítulo 19, versículos 18 y 19, vamos a ver un evento similar cuando el Señor va a mostrar sus mandamientos. Y Él se asienta en el monte Sinaí y el monte empieza a temblar, ¿no? Y ellos empiezan a tener un espectáculo de rayos también, pero lo describen de manera separada como truenos y como relámpagos. Entonces dice ahí en Éxodo 19, 18, dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, con voz de trueno. Obviamente puede haber otro origen de un sonido tan fuerte como un trueno, pero el origen que comúnmente conocemos es el rayo, ¿no? Entonces era una especie de que cada vez que hablaba Moisés salía un rayo. Esa es la experiencia que están teniendo ahí. También lo vemos en Apocalipsis 8.5. Lean ahí, Apocalipsis 8.5. Dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Son los tiempos de las plagas en Apocalipsis, pero vemos que siempre que Dios quiere manifestar sus juicios como consecuencia de su santidad, entonces siempre hay ese espectáculo que para nosotros puede resultar muy terrible, ¿no? Vamos ahora a Apocalipsis 11, 19. También dice algo semejante. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y en el capítulo 16, avancen un poco más, capítulo 16, 17 al 18, va a dar el mismo escenario. Dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos
y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, ¿no? Esa es la parte final ya de los juicios. Cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, ¿no? Es el terremoto final, el último, que va a destruir los 2/3 de la humanidad. Entonces ahí aparecen otra vez truenos, relámpagos y todo eso que no hace otra cosa que mostrar la santidad del Señor. Entonces en Apocalipsis 1:4 habla también lo mismo. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí en este versículo estamos también viendo que cuando Juan habla en el 4, del 5 al 6, aparece no solo el trono expresando su santidad con los rayos, sino también la presencia de unos seres vivientes. Entonces, lo primero que podemos inducir ya de explicar la figura de los rayos es de que el trono de juicio, porque este ya es el aspecto del juicio, recuerden, primero hemos visto que es soberano, hemos visto que es un Dios misericordioso, ahora estamos viendo que su trono, por su santidad, es un trono de juicio. ¿Por qué un trono de juicio? Porque cuando Él muestra su amor, la gente se salva, pero cuando la gente no entiende, cuando la gente no cree, entonces se convierte en juicio. Y por eso es que viene un juicio. Entonces, este trono de juicio y toda la representación del Señor en su trono en los cielos tiene una figura también en la tierra que la podemos comparar con el tabernáculo, ¿no? Y ahí en el tabernáculo vemos las mismas figuras. Por ejemplo, hay una correlación. El lugar santísimo en el tabernáculo, donde estaba el arca del pacto, corresponde a lo que es el trono, ¿no? El lugar santo en el tabernáculo, donde estaba el candelero, corresponde ahora aquí a la presencia de 7 lámparas y los 7 espíritus. Y el atrio, la parte más externa del tabernáculo, donde estaba una fuente de bronce para los sacrificios y lavarse los sacerdotes las manos, va a corresponder a esta nueva figura que es el mar de vidrio o el mar de cristal, que está apareciendo en la lectura que hemos tenido. ¿Por qué aparece este nuevo elemento, que es el mar de cristal? Si ustedes vuelven a la cita, en el versículo 6 dice: y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Fíjense que es una comparación, ¿no? A veces nosotros muy románticamente cantamos ese himno que dice: yo caminaré por calles de oro, ¿no? Y mar de cristal. Entonces uno se imagina pues caminando por calles de oro y por un mar de cristal. Pero esa es la figura. ¿Qué nos quiere decir? Que la única forma en que nosotros reconozcamos nuestros pecados es cuando nos acercamos a Dios. Ese mar de cristal no representa otra cosa que la transparencia del creyente. La transparencia, por eso estamos hablando de santidad. Porque cuando menos tengamos comunión con Dios, vamos a ser menos santos. Y Dios quiere que estos seres que estamos viendo, estas personas que están aquí en el mar de cristal, que van a aparecer, sean personas como el mar de cristal, es decir, totalmente transparentes. Ahora, más parece un lago congelado, pero Juan le pone un mar de cristal, ¿no? O sea, es como si en una foto él ve que el mar está congelado y el agua congelada es transparente, pues, ¿no? Pero no sabemos si en realidad será así allá en los cielos. Por eso él dice: ¿cómo? Yo veo que parece un mar congelado. Entonces, vámonos ahora a Apocalipsis 15, 1, 2. Ahí dice: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas últimas, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con la zarpa de Dios. ¿Qué pasaba cuando el sacerdote iba y se lavaba? Él se miraba el rostro y podía ver su condición física, si estaba limpio o estaba sucio. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, es la única forma de ver si estamos en pecado o no. Por eso nosotros como evangélicos no consideramos que debe haber un sacerdote para confesarle los pecados. Porque la mejor forma de confesar nuestros pecados es directamente a Dios. Porque ante Dios no puedes ocultar nada. ¿Qué te vas a poder ocultar al Señor? Pero a un sacerdote le puedes engañar, ¿no? Le cuentas la mitad de la verdad y la otra mitad la mentira. Le prometes 1000 cosas y no las cumples. Entonces, como es una persona igual que nosotros, entonces yo no me puedo transparentar. Pero cuando tú vas delante de la presencia de Dios, no puedes ocultar nada. ¿Por qué? Porque estás desnudo delante de Él. Tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida y no vas a poder mentir. Ahora, Apocalipsis 7:14.
¿no? Ahí la expresión que acabamos de leer, y a los que habían alcanzado la victoria, en Apocalipsis 7:14, nos da otra vez, nos aclara más. Dice ahí, en Apocalipsis 7:14, son los que fueron purificados. Recuerden que el juicio es para purificación, ¿no? Entonces, bueno, ya los que habían alcanzado la victoria. Entonces, el trono de Dios está preparando un juicio para purificarnos. No hay otra forma de alcanzar la santidad sino a través de la purificación. Dios nos tiene que purificar. También este mismo tema, este mismo concepto aparece en Daniel 11:31. Y dice ahí, y se levantaron de su parte tropas que profanaron el santuario y la fortaleza y quitaron el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿No? Esa expresión de la abominación desoladora, muy comprensible para los judíos, es característica de una tribulación, de un tiempo del anticristo, donde él va a venir y él se va a instalar y va a purificar a los cristianos. ¿Cómo lo va a purificar? Porque Dios lo permite, a través de la persecución, de la muerte. Los cristianos necesitamos ser purificados. Entonces ahí seguimos leyendo y dice, en el versículo 32 de Daniel 11, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, ¿no? Muchos serán seducidos a dejar a Cristo, a dejar la norma de Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente no va a querer sufrir. Por eso yo les digo que esta doctrina de la pretribulación, que la iglesia es raptada y ya nadie va a sufrir, es muy dañina. Y la gente se deja seducir, pensando que en efecto no vamos a sufrir. Pero es una doctrina muy seductora porque no nos conduce a renunciar al pecado. Al contrario, decimos, bueno, yo ya soy santo y no me va a pasar nada, así que vivo tranquilo, ¿no? Pero lo que no sabemos es que necesitamos ser purificados. En nuestra condición actual, como creyentes, no estamos 100% purificados. Necesitamos que Dios permita que suceda la tribulación, de una u otra forma. Estemos o no estemos presentes, la iglesia será atribulada. Versículo 32 dice, con lisonjas, eso significa, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Pero el pueblo que conoce a su Dios, los verdaderos creyentes, los valientes, dice, se esforzarán y actuarán. Eso es muy importante en la vida del cristiano. Esfuerzo, actuar, no dejarse vencer por lo que viene, no dejarse seducir por las cosas del mundo, al contrario. El verdadero cristianismo es esfuerzo. Es el verdadero cristianismo, esfuerzo, vencer el mundo, vencer las tentaciones. Es una característica muy certera del creyente, cuando el creyente soporta. Si uno quiere identificar un verdadero creyente, es aquel que soporta, el que no tira la toalla, ¿no? Versículo 33, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días, ¿no? Aquí se refiere a juicio para la iglesia, o algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, ¿no? Eso es duro, pero va a pasar, hermanos. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas, también algunos de los sabios caerán, ¿no? ¿Y por qué pasará todo esto? Aquí dice el objetivo, ¿para qué? Para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Ese es el objetivo. Ser limpiados, ser purificados. Para eso es la tribulación. Porque si no, no seríamos purificados. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12-13, dice lo siguiente. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que vendrá, que sobrevendrá, como si alguna cosa extraña les sucediera, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 1 Pedro 4, 12-13. Nos saltamos al versículo 17 de 1 Pedro 4, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Porque muchos no han leído esa parte. Los que profetizan, los que enseñan el pretribulacionismo, es decir, un rapto antes de la tribulación, parece que no hubieran leído esta parte, ¿no? Pedro es clarísimo, dice, ¿por qué? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. El juicio no empieza con el mundo, el juicio empieza con la casa de Dios. ¿Y qué más dice? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál creen que será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva,
¿dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Mm? Ahora, la pregunta es, ¿y en qué tiempo sucederá esta purificación? ¿En qué tiempo se manifestará? Ya lo hemos visto en el capítulo 15. Eso será en la sexta copa, o en la sexta taza de la ira de Dios. Cuando veamos más adelante los juicios, que son los sellos, las trompetas y las copas, que nosotros no son otra cosa que la evolución de los mismos juicios, ahí vamos a ver cómo empieza la persecución de los creyentes. Es un tiempo determinado. Obviamente, tal vez no estemos ahí, pero si nos toca, tenemos que tener la certeza que esto es para nuestro bien. Vamos a 2 Tesalonicenses 1, del 3 al 8. Dice lo siguiente, 2 Tesalonicenses 1, 3 al 8. Debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportan. Esto, ¿no? O sea, el tiempo de dificultad en la iglesia ya desde el primer siglo hasta la fecha, y eso lo van a entender en algún momento de su vida, es demostración, fíjese ahora cómo lo ve Pablo, dice, lo que está pasando en la iglesia, la tribulación, la persecución, antes de la persecución final, dice, es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Pero primero es atribulado el pueblo. El juicio empieza por la casa. Nosotros somos los atribulados. Pero los que nos atribulan, porque la tribulación viene de algún lugar, viene del mal, del anticristo, de este mundo pecador. Pero a nosotros nos toca primero, pero ellos también serán atribulados, ¿no? Ellos también, versículo, lo vamos a leer, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, darles reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo. Este es el juicio de Dios. Y fíjense que aquí está viniendo Dios en medio del juicio de los creyentes. No viene antes. Pues, ¿qué está diciendo a grandes rasgos todo este esquema? Primero, que la iglesia siempre va a padecer sufrimiento, siempre. El creyente siempre va a sufrir tribulación por causa del mundo, por causa del pecado, por causa de quienes nos persiguen, por causa de quienes se burlan de nosotros, por causa de quienes nos ponen tropiezos. Siempre vamos a sufrir cierta tribulación. Y al final de los tiempos, cuando Él venga y la iglesia esté en la última persecución, que va a ser la más fuerte, dice que el juicio va a empezar por la iglesia. Y ahí hay que estar de pie, ¿no? Si nos toca la venida de Cristo en estos tiempos, primero nosotros seremos los juzgados, ¿no? Bien, entonces hasta aquí hemos visto otro aspecto del trono, que es la santidad. Otro aspecto que es el mar de cristal, que es el atrio en el tabernáculo. Y que esa figura no es otra cosa que una figura de que nosotros tenemos que ser purificados. Ahora recién vamos a ver esa otra parte de los versículos del 5 al 6 que dice, y ahí habían seres vivientes. Brevemente vamos a introducirnos a entender quiénes son los vivientes, pero ya el detalle lo veremos en la próxima clase. Pero ahí está diciendo que hay 4 seres vivientes llenos de ojos, por fuera y por dentro. ¿Quiénes son esos seres misteriosos? Muchos ojos es sinónimo de mayor conocimiento. Los ojos de afuera son para conocer lo que está fuera de nosotros. Y los ojos de adentro de estos seres vivientes es para que se conozcan por dentro. Nosotros no tenemos ojos adentro. Yo no puedo ver mi estómago, ni mi corazón, ni cómo está mi cerebro, ni cómo está mi hígado. Yo no puedo ver. Pero la figura espiritual de estos seres es que cuando yo estoy cerca de Dios, lo conozco más a Él, pero es para que me conozca más por dentro. Más cercanía de Dios es más conocimiento de Dios. Y por eso esos están alrededor del trono. Son 4. Es como si estuvieran frente de ustedes. Y por eso tienen muchos ojos, porque necesitan ver la gloria de Dios. Pero además se ven por dentro. Así que el conocimiento de Dios va a producir que tú te conozcas. Hay un salmo que dice, el Salmo 36:9 dice, en tu luz veremos la luz. ¿No? En tu luz veremos la luz. Es decir, que cuanto más cerca estemos de Dios, más veremos nuestra propia luz. A veces nosotros tenemos conceptos equivocados de nosotros mismos.
tú puedes tener un concepto errado de ti. ¿Y eso qué puede producir? Que si tú tienes un concepto errado de ti, lo que puede producir en ti es un mal concepto del propósito de tu vida, ¿no? Si te ves como un ser derrotado, pues de repente es una visión mal que tú tienes de ti. O si te ves como un personaje muy poderoso, tal vez también sea una mala visión de ti. No siempre la visión que tenemos nosotros es la correcta. ¿Cuándo tendremos una visión correcta nosotros? Cuando nos acerquemos más a Dios, cuando lo conozcamos más. Muchas veces dicen, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué hay tanta guerra? Por todo, nos hacemos un montón de preguntas. Pero es porque no conocemos bien a Dios y no tenemos un concepto claro de quiénes somos. Claro, si no conocemos a Dios, ¿cómo te vas a conocer a ti mismo? Tienes conceptos distintos de Dios y por lo tanto tienes conceptos distintos de ti mismo, ¿no? Mira más de cerca al Señor y tal vez puedas cambiar de tu forma de ser, de mirarte a ti mismo, ¿no? Muchos de nuestros problemas personales es porque no estamos mirando bien a Dios, no estás viendo lo que es. Para entender exactamente la presencia y la existencia de estos seres vivientes, tenemos que entender la clasificación que hay de seres celestiales. Entonces, hay un libro que se llama De Coelesti Hierarchia, que en español significa la jerarquía celeste. Fue escrito en el siglo V por Pseudo Dionisio Areopagita, siglo IV, siglo V. Y es uno de los libros más, digamos, más consultados, que la gente coincide mucho en que la clasificación que él hace de estas potestades es la correcta. Y se basa en Efesios 6:12 y Colosenses 1:16. ¿No? Y la jerarquía, él clasifica a los seres celestiales en 3 jerarquías. Esta jerarquía justamente depende de la cercanía al trono. ¿Ok? Entonces, los cielos son dominados por el trono de Dios. Está al centro de todo. Y alrededor de él, como en círculos concéntricos, van desplazándose seres. Dice este autor, según la base bíblica, que hay 3 niveles de esos seres celestiales. Cuanto más lejanos son menos importantes, para poderlo entender, ¿verdad? Y cuanto más cerca estén del trono, entonces son más importantes. Y obviamente es comprensible porque hay 3 círculos. La primera jerarquía, el primer círculo, están los serafines, los querubines y los tronos. De los tronos ya hemos visto antes, ¿cierto? Luego viene la segunda jerarquía, o el segundo círculo, que están las dominaciones, los dominios o dominaciones, las virtudes, así se les llama, y las potestades. Y en la tercera jerarquía están los principados, príncipes, ángeles, los arcángeles y los ángeles. Fíjense, los ángeles son al último. ¿Quiénes son los primeros? Los serafines. Entonces, estos que están viendo aquí ustedes, que vamos a empezar a estudiar la otra clase, son serafines, los más cercanos a Dios. Y los que le siguen a los serafines son los querubines. ¿Satanás qué era? ¿Querubín o serafín? Querubín, querubín de la luz. Uno de media pelo, o sea, ni siquiera uno de los más cercanos, uno de baja talla, fue el que se reveló. Eso dice mucho de Satanás. Dice mucho. Bueno, sobre los serafines, sobre esto específicamente, lo veremos ya en la próxima clase. Por lo pronto, hasta aquí nomás. Y que el Señor les haga recordar lo que nos puede.